Bienvenidos a una nueva edición de Mercados por Chakra TV. Hoy vamos a estar hablando de ganadería en forma de despedida de este 2020, haciendo un balance de lo que nos dejó el año. Y también vamos a estar hablando de lo que empezamos a visorar para el 2021. Tuvimos un 2020 más que movido, con muchísimas sorpresas, con muchísimas incertidumbres, con muchísimas cuestiones que si nos preguntaban a finales del 2019 no imaginábamos realmente. ¿Qué nos dejó este 2020? Bueno, vamos a empezar a analizar los principales indicadores ganaderos del año, a ver cómo evolucionaron contra el 2019 y después vamos a estar viendo qué es lo que empezamos a definir para el 2021. Los invito a acompañarnos entonces en un primer bloque 2020, un segundo bloque de expectativas 2021. Para arrancar, 2020 lo que es oferta, producción de carne. Bueno, tuvimos un 2020 con una oferta más que destacada. Cuando analizamos la faena, nos damos cuenta que faenamos 1,33 por arriba del año pasado, hasta el mes de noviembre. Todavía no tenemos cerrado, lógicamente, los números de diciembre, y eso habla muy bien de la industria, que en medio de esta pandemia, en medio del COVID y tantas restricciones, mantuvo su actividad operativa. Cuando analizamos la faena, a ver qué pasa dentro de ese número, que es un poco vago en principio, ese 1,33 arriba del año pasado, bueno, vemos que dentro de ese número faenado, que para ponerlo en cabezas, estamos hablando de unas 14 millones de cabezas faenadas durante este 2020, tenemos un 45% de hembras dentro de ese total faenado. Y este es un número importante porque nos habla un poco de cómo está el sector, si estamos entrando en una fase estable, si estamos en una fase de liquidación o si estamos en una fase incluso de retención. Veníamos de un 2019 con un porcentaje de hembras elevado, en torno a un 52, 53%, y eso la verdad que nos preocupaba demasiado. Sin embargo, fueron cambiando los números del negocio, fue cambiando también la macroeconomía y se dieron diversas circunstancias que hicieron que baje ese porcentaje de hembras en faena, que el productor decida hacer todo lo posible por retener el vientre y no incrementar de esa forma la emisión de hembras a faena. Cuando analizamos un poquito mejor ese porcentaje, nos damos cuenta que en gran medida, de todas formas, esta caída del porcentaje de hembras en faena tiene que ver con que se faenaron muchos más machos este año que el año pasado. Hay un 8% de crecimiento de la faena de machos dentro de la faena total. Mientras que lo que es faena de hembras solamente cayó un 2%. Ahí que la primera conclusión es que decimos, bueno, bajó el porcentaje de hembra en faena, pero ojo, porque esto tiene mucho que ver con que aumentó el porcentaje de machos en faena. Y después otro subnivel de análisis muy interesante es ver qué estamos faenando dentro de las hembras, porque no es lo mismo haber estado faenando los vientres productivos que los vientres que ya no son productivos, que no son fértiles y que probablemente sean una pérdida en el sentido del negocio. Bueno, cuando vemos esos números, nos damos cuenta que lo que más se faenó este año son las vacas de 8 dientes, es decir, los vientres que ya están terminando su ciclo productivo o que ya son improductivos. Mientras que las otras categorías más jóvenes, de 6, 4, 2 dientes, la faena de esas categorías fue inferior este año con respecto al año pasado. Con esto decimos que el productor decidió o hizo todo lo posible por quedarse con esos vientres productivos y enviar a mercado aquellos vientres que ya no cumplían una función productiva en el rodeo. Lo que es producción de carne en sí mismo, ¿cuántas toneladas de carne? Bueno, hasta el mes de octubre tenemos un crecimiento de 30.000 toneladas con respecto al año pasado, es decir que es lo mismo, la producción se mantuvo un poquitito por arriba de lo que fue el 2019 y en este sentido no encontramos alguna diferencia muy grande, sobre todo centrándonos en este 2020 con todas las dificultades que tuvimos. Desde la oferta no tendríamos que tener un gran llamador, un gran foco de atención para poder explicar lo que después vamos a hablar, que son los resultados, es decir, los precios y los negocios. Analizando después la faena de machos, lo que sí vemos es que todavía no hay un cambio drástico en lo que es la composición de esa faena de machos. Cuando vemos los números nos dicen de que todavía seguimos faenando hacienda liviana, todavía no ha crecido el peso de los machos en faena, no ha crecido significativamente. Tenemos una res promedio en gancho que se ubica en torno recién ahora a los 230 kilos.
mientras que si vemos otros países vecinos como por ejemplo Uruguay y Brasil están más cerca de los 250 kilos, es decir que en ese sentido todavía no hubo un quiebre importante, si bien en este 2020 crecieron mucho las recrías a pasto. Cuando vemos los movimientos de terneros de campo de cría a campo de engorde, bueno, ahí nos damos cuenta de que este año cayó el movimiento de terneros de campo de cría a campos de engorde a corral y aumentó el movimiento de terneros de campo de cría a recrías pastoriles o a engorde pastoriles. ¿Cómo impacta esto? Bueno, la oferta de corto plazo disminuye. Esa oferta que iba a salir ahora en un par de meses hacia adelante, que es lo que calculamos cuando ingresa un corral, saldrá más adelante, pero con más peso. Eso lo que se dice muchas veces, es que baja la faena, pero sube el peso promedio de cada cabeza faenada y de esa forma la producción se mantiene estable. Con esta producción, el consumo de carne se mantuvo en torno a los 50 kilos, que es más o menos lo mismo que en el 2019, con la diferencia que los precios de la carne al consumidor aumentaron en un 60%, mientras que la inflación interanual, noviembre contra noviembre, habla de un 35%. Es decir, que la carne creció en supermercados de carnicería por encima de la inflación. ¿Qué nos dice estos 50 kilos? Bueno, que ya nos olvidamos hace rato de los 70, 80 kilos por habitante y que también entramos en un núcleo duro de consumidores. No es lo mismo el consumo de 70, 80, 90 kilos que el de 50 kilos por habitante. Ese 50 kilos por habitante es más inelástico, sube el precio de la carne y el consumidor sigue tratando de hacer lo posible con tal de abastecerse de carne, con tal de no dejar de consumir carne vacuna, por más que aparezcan otras alternativas, como por ejemplo la carne de pollo, que llegó a un consumo récord también de 50 kilos por habitante por año, es decir, igualó al consumo de carne vacuna vía bolsillo. La carne de pollo está muy por debajo de los precios de la carne vacuna en los comercios minoristas. Consumo firme, más no le podemos pedir, esos 50 kilos, convalidando subas de un 60%, ayudando muchísimo también en el contexto de pandemia, en un contexto en el cual el mundo no se presentó de la mejor forma para todo lo que es comercio y también especialmente la carne. Cuando vemos a Europa con cuarentenas súper estrictas, con cuotas Hilton que derrumbaron su cotización, llegaron a tocar los $6.000 la tonelada, cuando el promedio de los últimos 10 años está en torno a $11.500 la tonelada. China, que si bien siguió comprando con mucha fuerza, lo hizo a precios mucho más bajos. Entonces, cuando analizamos la exportación, para vincularlo también con el consumo, ¿no? Recordemos la fórmula, producción es igual a consumo más exportación. Si nosotros exportamos más, consumimos menos, ¿no? La única forma de exportar más y consumir más es produciendo más. Con una producción que estuvo a plenitas por arriba del año pasado, si exportás más, consumís menos. ¿Qué pasó con la exportación este año? Se mantuvo por encima del año pasado, que fue muy bueno. Vamos a cerrar el año en torno a unas 900.000 toneladas exportadas, que eso es un muy buen número entendiendo la coyuntura de este 2020. ¿A quién le asignamos este crecimiento y este número? Bueno, a China. China sigue siendo nuestro principal cliente, 75% de lo que exportamos tiene destino en el mercado de China. ¿Cuál fue la variable de ajuste? De nuevo, los precios. China paga un 30% menos que el año pasado. Europa, como les decía recién, tomando de ejemplo la cuota Hilton, pasó de estar en torno a $11.500 de promedio a los 6.000 que tocamos hace unas semanas hacia atrás. Sin embargo, Argentina, teniendo uno de los novillos más baratos del mundo, supo defenderse muy bien en este 2020 y la exportación colaboró para canalizar la producción de carne y para no volcar tanta presión sobre un consumo interno que de otra forma hubiese deprimido mucho los precios en el mercado interno. Entonces tenemos exportación firme, consumo firme, producción y faena más que firme. ¿Cómo impactó esto en los modelos de negocio? ¿Qué es lo que nos interesa? Bueno, los precios de la cría explotaron, el precio del ternero y las terneras crecieron un 100% con respecto al año pasado. Sin embargo, esto lo hicieron a mitad de año aproximadamente y no en el momento que la mayor cantidad de criadores vendió ese ternero y esa ternera, que es en marzo, abril y mayo. El gran salto empezó a partir de junio, lo mismo que el precio de la vaca y el precio del toro. La vaca subió un 90% en muy poco tiempo, a partir del segundo semestre. Sin embargo, la mayoría de productores descartó la vaca antes del invierno, marzo, abril, como mucho mayo.
De ahí que muchos criadores todavía no captaron la bonanza de precio de este 2020, pero están esperando con ansias la zafra del 2021. En lo que es recría, los resultados fueron de los mejores de todos los sistemas productivos. Un ternero que en marzo valía 105 pesos, un ternero de 170 kilos, se recrió con una recría durante el invierno para salir en septiembre-octubre y se vendió con más kilos y más precio hacia adelante. Lo mismo el que hizo una recría más larga que está saliendo ahora en diciembre, y aprovecha todas las subas de los precios de los terneros. De ahí que el modelo que mejor resultado dio en este año claramente fue lo que es la recría pastos, con bajos costos de kilo producido y con gran diferencial entre el precio puesto de compra en marzo y el precio de venta en diciembre. Y por último, para cerrar este primer bloque, que está más focalizado en el 2020, el negocio filotero, que fue el gran perdedor de este 2020. Cuando analizamos los números del filot, realmente han sido alarmantes y al día de hoy siguen siendo preocupantes. ¿Qué le pasó al corral? Bueno, por un lado subió, como decía recién, el precio del ternero, principal insumo, subió un 100%, mientras que el precio del novillito, vaquillón, incluso novillo, durante gran parte del año tuvieron un crecimiento interanual, es decir, con respecto al año pasado, en torno a un 50-60%. Además de eso, que es la principal relación, la famosa relación insumo-producto, además de eso se sumó la cuestión del maíz. Cuando analizamos los precios del maíz, vemos que en el segundo semestre hubo un crecimiento casi del 90%, incluso del 100%, entre lo que vale hoy el maíz en diciembre y lo que valía en junio. Entonces los productores, por un lado, tuvieron muy mala relación de compra-venta ternero novillo, un diferencial muy grande, pero en principio con un maíz en términos de carne accesible. Sin embargo, después, una vez comprado el ternero, por ejemplo, empezó a moverse el precio del maíz. Y ahí fue donde se complicó aún más los negocios a corral, se complicaron aún más los negocios a corral, y tuvimos resultados, por ejemplo, iniciales de menos 10.000 pesos por cabeza, después menos 8.000, después menos 7.000, y hoy se fueron acomodando en la medida que fue levantando el precio del novillito, del novillo y la vaquillona en este fin de año. En estas últimas semanas hubo un crecimiento muy importante de estas categorías. Hablamos de que en los últimos 2 meses subas de un 35 a un 40% al mercado local, que colaboraron para darle un poco más de aire al negocio filotero. Si bien el que hoy inicia un engorda corral todavía arranca con un margen negativo, cuando miramos hacia atrás, el que compró un ternero 4 meses hacia atrás y lo está vendiendo ahora, vuelve a estar del lado del positivo. Entonces, los de engorde a corral terminan el año de una mejor forma, con un poquito más de tranquilidad. Todavía no le alcanzan las uvas, necesitan más uvas hacia adelante, sin embargo, no es la situación tan angustiante como la de meses hacia atrás. Esto fue el resumen 2020, la primera parte. Hablamos de faena, producción, exportación, consumo, precios y modelos de negocio. Ahora vamos a pasar en unos minutitos nomás a un segundo bloque donde nos vamos a concentrar en el 2021. ¿Qué es lo que estamos viendo para el 2021? ¿Cómo puede llegar a impactar las distintas variables macroeconómicas del mundo en la ganadería? Y ver de a poquito entre todos a ver cómo podemos llegar a imaginarnos este 2021 que todavía nos tendrá seguramente inmerso en la incertidumbre que nos genera el COVID-19. No se alejen mucho de la pantalla, en unos minutitos nomás, segundo bloque. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. El asado con amigos puede esperar. Ahora es momento de cuidarnos. Por eso, quédate en casa y cocina en casa. Encontrá las mejores recetas en carneargentina.org.ar. Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. El campo evoluciona. Nosotros también. Desarrollamos una nueva solución digital para comprar y financiar tus insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona?
Las insumeras ingresan la compra en nuestra plataforma. Vos la probás en Office Banking o la app. Galicia Rural. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero Depla. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Somos especialistas en tolvas autodescargables. Somos pioneros en la maquinaria agrícola argentina. Somos Cestari. Bien, entramos ahora sí al segundo bloque. El bloque que habla del 2021, lo que vendrá. Ya hablamos bastante un poco del pasado, del presente y ahora nos vamos a focalizar en el 2021. ¿Qué podemos avisorar para el 2021? Primero vamos a hablar de la macroeconomía, porque la macroeconomía tiene mucho que ver con lo que pasa después en la ganadería. No lo hablamos tanto en el primer bloque, sin embargo, cuando, por ejemplo, este año tenemos un ternero que crece un 100% en precio, cuando los negocios después no son tan buenos, esto te lo explica en gran parte esta cuestión de decir el ternero se convirtió en un refugio de valor. O sea, por las cuestiones de la macroeconomía argentina, faltas de inversión, restricciones a acceder al dólar oficial, tasas poco seductoras, si se quiere, la verdad no convencían demasiado, hicieron que el ternero dentro de la ganadería se convierta en uno de los principales destinos para la inversión de los pesos y el precio del ternero levante. Entonces, cuando analizamos hacia adelante, arrancando por la macroeconomía, de acuerdo a las previsiones de los privados, vamos a tener una inflación que se estima en un 50%, una devaluación del tipo de cambio también en torno al 50%, en ese sentido no se sacaría de mucha ventaja lo que es la inflación con el tipo de cambio. Van a continuar las restricciones al acceso del dólar, ¿no? La famosa brecha cambiaria se va a mantener. Probablemente suban un poco las tasas de interés por esta cuestión de que hay que empezar a absorber tantos pesos que se emitieron en la economía durante este 2020 para evitar que haya una corrida inflacionaria. Puede ser que estas tasas que tuvimos con muchísimas oportunidades en el 2020 no estén en el mismo nivel del 2021. Como dicen, estas oportunidades del 2020 no son eternas y hay que aprovecharlas y todavía estamos a tiempo. Puede ser que tengamos una caída de las tasas. Pero lo que es la primera parte del 2020 y lo que es estas variables macro que hablan de pocas opciones de inversión seguramente se mantendrán presentes y eso colaborará para también mantener firme el precio del ternero. Saliendo de la cuestión macro, hay que tener en cuenta un factor muy importante en el verano, que va a ser el factor climático. Hablamos ya hace rato de un factor niña, de un año niña, que se relaciona con menos precipitaciones, elevadas temperaturas, etc. Y eso nos genera una alerta porque puede llegarse a dar que tengamos un verano muy seco, que se achiquen los campos rápidamente y que esto nos obligue a destetar con anticipo. A su vez, si esto lo macheamos con un maíz que se va a mantener firme, que alcanzó los $200 este año y que se va a mantener firme durante el verano, bueno, ahí podemos llegar a tener un freno, no quiero decir con esto que van a bajar los precios para nada, pero sí un freno para el crecimiento de precios de los terneros y terneras. Por esta cuestión de vender con urgencia, por falta de pasto, y por otro lado, precio del maíz firme. También ahí, con el precio del maíz, tenemos una alerta que es la cambiaria. Por el momento, el tipo de cambio oficial, que es el que rige para la cotización del maíz, se mantiene estable, con devaluaciones en torno a un 3 y 4 puntos mensuales. Sin embargo, siempre está ese fantasma del lado de la ganadería de que haya un salto del tipo de cambio y que se disparen los costos dolarizados para un producto que nosotros ya sabemos que está especificado. Entonces, también atentos al verano, atentos a lo que pueda llegar a pasar si se da un año niña. Puede ser malo para los vendedores, pero también puede generar alguna oportunidad para
los compradores con algún precio un poquito más contenido. En lo que es estructural del stock, lo que son los fundamentos más estructurales del stock ganadero, bueno, se habla de que vamos a tener en la próxima zafra 2021 entre 200 y 300.000 terneros menos que lo que tuvimos este año. Esto es un ejercicio básico en función de la cantidad de vacas que se faenaron, la famosa tasa de extracción de vacas, cuántas vacas se faenaron en función del stock de vacas que tenemos, que hoy esa relación está en un 11%, y manteniendo fijo el famoso porcentaje de destete. Es un indicador ineficiente, pero el mejor que tenemos de productividad. Entonces, con un indicador de ese tipo en torno a un 65%, vamos a tener entre unos 200.000 y 300.000 terneros menos el año que viene. Que sobre una zafra que está entre los 14 millones y 15 millones fue este año, no debería ser un número significativo, no debería cambiar la vida del negocio ganadero. Para lo que son las exportaciones, vamos a tener seguramente muchas mejores posibilidades que la de este año. De acuerdo a las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, nuestros principales clientes van a tener una recuperación de sus economías. Hablo no solo de China, sino también de Europa, Estados Unidos, Brasil, Chile, etc. Y eso va a generar mejores oportunidades de negocios y especialmente de precios. Como decíamos en el primer bloque, este año la variable de ajuste en las exportaciones fueron los precios. Entonces, todo aquel que esté recriando un novillo, que ahora va a pasarlo a corral y que apunta a marzo, abril del año que viene, seguramente va a tener mejores posibilidades de precios, aún mejores de las que tenemos hoy, que ha subido en forma considerable. Esto dependerá, claro está, de lo que pase con nuestro tipo de cambio, que no se atrase el tipo de cambio oficial, que no quede muy relegado con respecto a la inflación, que se mantenga competitiva la industria exportadora argentina. Bueno, si se dan esas condiciones, seguramente vamos a tener un año con más exportación incluso quizás que la que tuvimos en este 2020. La variable de ajuste, de nuevo, relacionándolo con el primer bloque, el consumo interno. Si exportamos más y la producción no está previsto que crezca, vamos a tener algunos kilos menos destinados al consumo interno, que, viendo los precios actuales, con estas subas magníficas en las últimas semanas, en las carnicerías, en las carnicerías y en supermercados, seguramente tengamos un 2021 con precio un poco más tranquilo. Dio un salto muy grande en términos reales, incluso en dólares, el precio de la carne. Seguramente, una vez que pase toda esta efervescencia de fin de año, de la fiesta, de los reencuentros, de la flexibilización de la cuarentena, etcétera, llegará un momento de calma, los precios encontrarán su equilibrio y después empezarán a correr de nuevo, como ya lo vienen haciendo, la inflación y el tipo de cambio. Y los precios van a ir perdiendo poder de compra o poder de ingreso de los productores en términos reales. Desde el punto de vista climático, ya hablamos, consumo ya hablamos, exportaciones ya hablamos, prácticamente nos queda una despedida de lo que es este 2020 y pensar para el 2021 que muy probablemente sea mucho mejor que este 20 en el sentido de que las exportaciones van a tener muchas más posibilidades. Incluso Argentina también se prevé un crecimiento. Tuvimos este resultado de consumo con una caída del PBI de 12 puntos durante este año. El año que viene se prevé que Argentina va a crecer entre 4 y 5 puntos. Falta mucho todavía, pero de todas formas todo parece indicar que nada puede estar peor que este 2020. Dicho esto, aprovecho para saludar a todos y a cada uno de ustedes, agradecerles por habernos acompañado durante este 2020 y desearles todo lo mejor para este 2021. Ojalá que tengamos un año un poquito más normal y muchísimo más mejor que el 2020. De nuevo les agradezco por habernos acompañado. Será entonces hasta el 2021. Nos seguiremos viendo por Mercados en Chacra TV. Muchas gracias.